A continuación subirá Luis Ajenjo Rivas, otro viejo conocido de los Cibercultura. Es maestro de enseñanza primaria, especialista en ciencias sociales. Es natural de aquí, de Garbayuela, cursó sus estudios en Madrid. En 1967 terminó magisterio. En 1972 vino como maestro a Siruela y 10 años después a Garbayuela, también como maestro y además como director del centro. El gran investigador de las raíces de su pueblo consiguió, en colaboración con el ayuntamiento, que tanto la aurora como la danza de San Blas fueran declaradas como bien de interés cultural con carácter inmaterial. En el año 2022, el CEDER La Siberia le concedió el diploma a la trayectoria cultural. Como en cada cibercultura, hoy nos trasladará en el tiempo a épocas pasadas para hablarnos de misioneros, momentos puntuales de la Semana Santa, las enramadas. A este Juan Alfredo lo voy a tener yo que premiar, pero premiar. Porque me pone el tío... Pone la cosa para Vamos a ver. Señor presidente de la Asociación Cultural, que no te veo por aquí. Señor alcalde de Garbayuela. Sí, a ver, vale. Señor alcalde de Garbayuela y autoridades que nos acompañan. Señores ponentes de todos bien conocidos y público en general, que al fin y al cabo sois lo más importante. Buenas noches a todos. Es la cuarta vez que me pongo delante de estos micrófonos y para mí es un honor volver a hablar de las historias y de las tradiciones, muy contrario a lo que hemos estado haciendo antes, distinto completamente, de nuestro pueblo, que aunque seamos un punto muy pequeño, microscópico, digamos, en la geografía de España, tenemos muchísimas dignas de ser recordadas en estos tiempos de nuevas tecnologías y de inteligencias artificiales, y en las que muchos ya van pensando que estas tradiciones ya pasaron y lo pasado está. Y eso nosotros, concretamente todos los de Garbayuela, los garbayuelos, como dice el señor alcalde, no podemos consentirlo. Porque ya de todas las nuestras, ya tenemos reconocidas dos por la Junta de Extremadura como bienes de carácter cultural con carácter inmaterial. Que para que aquellos que no lo saben, son nuestra danza de San Blas, ahí estaba danzando en la puerta de la iglesia, posiblemente fue este año pasado, y los auroros. No hace falta decir que esos son la mitad de los auroros, porque son el doble, ya que salimos por las distintas calles del pueblo y entonces nos encontramos 10 o 12 por este lado y otros 7 u 8 o 9 por las otras calles. Pero hoy no vamos a hablar ni de la danza ni vamos a hablar de la aurora. Hoy toca hablar de otras dos que tienen sus más y sus menos. Hoy vamos a hablar de los misioneros y de las enramadas. Aparte también de ciertos momentos puntuales en nuestra Semana Santa, que son muy curiosos y que yo creo que son únicos, creo que no los encontramos en ningún otro pueblo, nada más que en el nuestro. Pero vamos allá con los misioneros. De aquellos frailes franciscanos, jesuitas, benedictinos o tal vez jerónimos, que se recorrieron España palmo a palmo allá por los años 50, 60, 70 del siglo pasado, como es natural, predicando en aquellas misiones interiores llamadas también populares, teniendo como objetivo principal aumentar la fe de los españoles y salvar sus almas. Pero antes quiero hacer una observación muy precisa. Aquí hoy en este foro se va a hablar de la labor y de las actividades llevadas a cabo por un muy
un misionero muy especial y muy apreciado en Garbayuela, que algunos de los que estamos aquí recordamos todavía, aunque yo, por ejemplo, por aquella época tendría unos 7 u 8 años. Y hoy, por supuesto, no voy a tratar ni a opinar de las connotaciones ni políticas ni sociales de aquella época de la posguerra civil española. Como he dicho, principalmente nuestra figura principal serán los misioneros en la figura del padre Castrillo. Aunque claro, no queda más remedio que hablar sobre el origen y los objetivos y el porqué de dichas misiones. Y sobre el segundo tema, voy a hacer otra advertencia, porque el tema tiene sus cosas, tiene pelo, diríamos, de las enramas. Yo, que conste, soy defensor de las enramas, pero sin entrar en polémicas con nadie, y mucho menos con los feministas, voy a intentar hacer una especie de reflexión de lo que significaban las enramas. Eso sí, siempre voy a ir arrimando el asco a mi sardina, porque yo intento demostrar que las enramas en Garbayuela, por mucho que se diga, y algunas cosas que se han escrito, no eran una subasta de las mujeres jóvenes del pueblo, ni tampoco suponían insultos ni vejaciones, como muchos piensan. Para mí, concretamente, eran una forma muy peculiar de buscar pareja en aquella sociedad endogámica. Endogámica significa que nos teníamos que casar los del pueblo con los del pueblo, sin salir de él. Y propia de aquellos tiempos, muy al gusto de las muchachas y de sus propias familias. Tanto que si la niña se quedaba sin enramar, aquel año no se veía con buenos ojos que la niña no hubiera tenido enramar. Y si encima era la que más había valido, pues todos están contentos. Y en medio de estos dos temas, voy a recordar algunos momentos puntuales de la Semana Santa antigua, de la de antes de las carrozas, de la banda de cornetas, de los tambores, de los capisallos. No, que como todos sabemos, no tiene nada que ver con la actual. Entonces, avisados ya de lo que viene, vamos a comenzar hablando de los misioneros. Aquí tenemos una foto de dos misioneros que franquean la cruz misional. Esta, si somos un poquito perspicaces, la podemos ver en Garbayuela, concretamente, están puestas en la pared de la iglesia. Que conste que los misioneros, yo siempre hablo de las tradiciones de Garbayuela, no son una tradición propia nuestra. Y puede ser que tampoco se ajuste a la fecha cuaresmal en la que yo particularmente pretendo situarla. Pero lo que sí es cierto es que la llegada de aquellos misioneros a nuestro pueblo y a los pueblos de alrededor y a toda España en general influyó mucho en la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos y de todos aquellos que vivimos en aquella época. Y al día de hoy todavía se siente su influencia en lo que a religiosidad se refiere. De igual modo que todavía hoy se recuerdan los nombres de aquellos frailes jesuitas o franciscanos, como he dicho antes, que llegaron en distintas etapas a nuestros pueblos allá por los años 50, 60, 70, y luego ya posteriormente, yo creo que fue por el año 80 y tanto, se presentaron otros dos misioneros. Antes hay que aclarar que aquella iniciativa misionera no solamente fue en Garbayuela, sino que fue a nivel nacional. Porque aquellas misiones populares, no hace falta decir que estaban apoyadas por el régimen. Si queréis os describo lo que veis en la fotografía, pero yo creo que no hace falta, ¿verdad? Sobre aquellas misiones, aquellos misioneros, dice
un catedrático de la Universidad de Sevilla llamado don Francisco Bernal García, en una obra escrita en el año 2018 titulada Misiones Interiores y Cambio Social en la España de Franco. Y dice: finalizada la Guerra Civil, el episcopado español puso en marcha un ambicioso proyecto destinado a restablecer la unanimidad religiosa de la sociedad española y a bloquear el proceso de secularización que se había visto acelerado por las políticas laicistas desplegadas durante la Segunda República, por los misioneros laicos y por la institución libre de enseñanza. Uno de los instrumentos más destacados de ese proyecto de restauración fueron las misiones conocidas en la terminología eclesiástica como misiones interiores o misiones populares, que según el jesuita Ginés Muñoz, en el congreso celebrado en el Santuario de Loyola del año 1957, las definía como el medio extraordinario de la Iglesia y el más eficaz para conservar y aumentar la fe y salvar almas. Y consistía en un conjunto de sermones, instrucciones, avisos, procesiones, actos espectaculares, penitencias, industrias y cánticos puestos en juego con la mayor eficacia y fervor para instruir y renovar en los pueblos la fe de nuestra sacrosanta religión. Todo esto informado con la gracia divina que a torrentes derrama el cielo en esa santa misión. Esas son palabras del jesuita Ginés Muñoz. Claro, sobre aquellos actos espectaculares tenemos que ver todas estas cosas. Los objetivos que se pretendían conseguir a corto plazo, es decir, casi mientras que ellos permanecían en el pueblo, era localizar personas que no estaban bautizadas o que no hubieran recibido todavía la primera comunión, o parejas que habían comenzado a convivir sin estar casadas. Ahora tendrían una labor tela. Debido principalmente a que muchas de aquellas personas habían nacido en plena contienda, o habían vivido en la zona republicana, o que en sus pueblos se habían destruido los templos, o que todavía no habían llegado los curas a sus parroquias. Eso prácticamente intentaban convencer, evangelizar, llamarlo como queráis, en el momento en que ellos estaban. Y luego, a medio y a largo plazo, consistía en llegar con eficacia salvadora a todas las clases sociales, produciendo conversiones sinceras y conscientes y dejar en todos esperanzas fundadas de perseverancia. Se trataba de que su vida se ajustasen a los códigos marcados por la Iglesia. Feligreses en la Iglesia, escuchando la palabra o asistiendo a cualquier acto religioso. Y con estas premisas y estos objetivos a cumplir, nos encontramos en Garbayola con la llegada, allá por los años 55 o 60, de un fraile llamado, o cura, no sé si era cura o fraile, no lo sé, llamado el padre Castrillo. Yo recuerdo, con 7 u 8 años, cómo salíamos a recibirle los niños de la escuela con banderitas de colores, que a lo mejor eran de España, cómo las autoridades, tanto civiles, tanto las locales, por supuesto, la Guardia Civil de entonces, es decir, toda la autoridad competente, salían a recibirlos, dando discursos de bienvenida que yo, por lo menos en aquella época, no entendía. Y como ellos mismos, después, agradecían los discursos de bienvenida y planteaban su plan, el que iban a hacer en el pueblo. Recuerdo también cómo la gente enfervorizada entonaba, antes llenaba la iglesia con todos aquellos actos, con las procesiones que se organizaban, y a la misma vez la gente entonaba cánticos implorando
el perdón, la clemencia, la indulgencia, la piedad. Hay uno que se canta en Semana Santa que habla de las 4 cosas. ¿Eh? Mientras que íbamos desfilando en procesión, muy bien ordenados y en silencio, por las calles del pueblo. O también esos mismos cánticos al terminar cualquier acto religioso de los que se celebraban en la iglesia. Recuerdo también, dentro de los actos espectaculares de la misión, que es una lástima que no lo haya podido sacar la fotografía, pero fue espectacular, o por lo menos a mis ojos de niño de 7 u 8 años aquello resultó bastante fuerte. Un impresionante descendimiento de la cruz del Cristo articulado que tenemos nosotros en la iglesia. Y cómo después le introducían en un arca, que también se puede ver justamente en el altar del Nazareno, y se disponían, digamos, a bajarle de la cruz y al entierro. Creo recordar que aquel descendimiento lo llevaron a cabo el hermano Heliodoro y el tío Joselillo. Ambos eran carpinteros, encima eran parientes. El primero era el abuelo de Felipe Martín Alcobendas y el segundo, el padre de Emilio Alcobendas también. Me acuerdo de verlos vestidos con unas túnicas negras o quizás moradas y con unos capirotes del mismo color que llevaban en la cabeza. Y mientras iban realizando aquella actividad, sacando los clavos, bajando con mucho cuidado al Cristo, se ponía el padre Castillo a hablar, comentando toda aquella faena, con un detalle argumental que ponía los pelos de punta y hacía que muchos de los asistentes llorasen a lágrima viva. Fruto, como es natural, de la emoción, de la angustia, de la lástima que producía aquel espectáculo. Y recuerdo también, después, las filas de hombres y mujeres de todas las edades en las puertas de los confesionarios para recibir después la confesión y la comunión, claro. También recuerdo como en una de aquellas misiones se organizó en la iglesia una especie de teatrillo en la que los niños y niñas del pueblo iban representando alegorías de los sacramentos. Yo, que apuntaba ya manera, también participé en el espectáculo. Hice el papel, no me acuerdo bien si fue de juez o de alcalde o de una autoridad especial, encargado de leer un manifiesto por el que se condenaba el pecado o cosas así, ordenando después quemar un muñeco en la puerta de la iglesia que representaba al demonio. Todos aquellos actos espectaculares hacían que el pueblo estuviera enardecido y, claro, deseando que volviera a venir, porque era un espectáculo tremendo. Así que cada 3 o 4 años se volvía a repetir el movimiento misionero. Y la gente del pueblo, pues claro, se comunicaba con entusiasmo y alegría la noticia. Que ha venido el padre Castrillo, que ha venido otro, no me acuerdo cómo se llamaba, el padre José Juan María Márquez. En fin, que era una alegría para el pueblo ir comentando que ya habían llegado los misioneros, porque normalmente eran 2 los que venían. ¿Y qué queréis que os diga? Cuando terminaba aquella misión y llegaba el momento de su partida hacia otro punto de Extremadura, de España en general, la que se liaba. Volvíamos a salir a despedirlos, los niños, mujeres y hombres de todas las edades, autoridades correspondientes, y volvíamos a sacar otra vez las banderitas, cantando canciones de tipo: Padre misionero, no se vaya usted, que chicos y grandes lloran por doquier. ¿Queréis que la cante? Padre misionero, no se vaya usted. ¿Cómo lo acordabais? Y cosas así. Y por último, ya habían entrado, esto ya puede ser hace unos 30 o 35 años, o posiblemente ya, sí, más tarde, llegaron otra vez los misioneros. Pero ya no se les recibió con tanta algarabía
ni por supuesto con tanto entusiasmo. Había cambiado mucho la mentalidad de la gente, el régimen ya no existía, estábamos en democracia, pero ellos seguían insistiendo R que R. Y yo me acuerdo, pero esto ya hace un poco tiempo, que estando en el kiosco jugando al dominó, se presentó un nuevo misionero, chiquito él, ya en mayor, nos agarró uno por uno del brazo, nos sacó de la partida, nos sacó del kiosco y nos llevó a todos a la iglesia a escucharle el sermón. Así, como suena. Porque sería lo que sería, pero esa labor que tienen los misioneros, ese valor que tienen, eso no lo tiene nadie más que yo. Porque tal lo que se ponía, va usted a hacer. Todos agachamos la cabeza, protestando y diciendo que coño que va a ganar, pero fuimos, vaya si fuimos. Sin embargo, hay que reconocer que su labor dejó huella en el pueblo. Y hoy todavía se nota, por lo menos en la gente de mi edad, 10 años arriba, 10 años abajo, que su influencia quedó patente en Carrayuela. Y todavía se entonan cánticos que se aprendieron entonces. Y todavía se observan rigurosamente las normas litúrgicas que nos inculcaron con aquel celo misionero que les caracterizaba. Y hasta aquí los misioneros. Vamos a continuar dándonos un poquito de prisa porque se nos va haciendo tarde con las fiestas y momentos puntuales de la Semana Santa aquí en Carrayuela. Las celebraciones, como es natural, de la Semana Santa son igual que las de todos los pueblos. Pero la de todos los pueblos del mundo cristiano, que conste. Pero hay algo en estas celebraciones nuestras que nos distingue de los demás pueblos. Forman parte de nuestra forma de ser, forman parte de nuestra propia idiosincrasia. Son momentos puntuales que no se ven en ningún sitio, o yo por lo menos no los he visto. Tampoco quiere decir que yo vaya a recorrer España parroquia por parroquia y procesión por procesión, pero es muy raro. Por si acaso, vamos a repasarlas. Y vamos a empezar con las confesiones. Pero las confesiones de los hombres, las confesiones de las mujeres, esas da igual, forman parte de la normalidad y esas no se tienen en cuenta. Las confesiones de los hombres. Porque todos sabemos que cumpliendo el segundo y tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, hay que confesar y comulgar por Pascua Florida. Y entre toda la gente del pueblo, hablando de masculinos, teníamos todos un desasosiego, teníamos todos una angustia, una intranquilidad, porque en cualquier momento podía llegar don Cándido y decir, mañana las confesiones. Y a ver quién era el guapo que no iba. Porque al día siguiente don Cándido parecía que había cogido la lista y era capaz de decirte tranquilamente a la calle, no, fuiste. Si encima tenemos en cuenta que en aquella época para cualquier cargo que podrías aspirar en cualquier estamento oficial era necesario el certificado de buena conducta expedido por el cura, a ver quién era el guapo que no iba a las confesiones, a las comuniones y a lo que hiciera falta. Porque llegaba tranquilamente y decía, es que yo quiero ser guardia civil. Y le decía, tú no vas a confesar, a hacer puñetas. Se acabó. Entonces, teniendo en cuenta eso que estoy diciendo, y si en casa tenías una feligresa cabal, pues fíjate. Yo siempre me acuerdo de la escena que se hacía en mi casa cada año cuando llegaba la Semana Santa. Julián, ¿has ido a confesar? Le preguntaba a mi madre. Claro, respondía mi padre. Nos hemos juntado Pepe, Anastasio, mi Eladio, hemos ido todos. Y a mí cuando me ha tocado, he llegado, me he puesto de rodillas en el confesionario y como todos los años, Ave María Purísima, sin pecado concebida, decía don Cándido. Padre, hace un año que confesé, clarísimo, de Semana Santa, a Semana Santa. Pregúnteme usted. Y mi padre iba diciendo,
a las preguntas que le hacía don Cándido. Sí, señor. No, señor. O no recuerdo. Y entonces ya nos íbamos nosotros ya de cachondeo con él y le decíamos, ¿y si el cura no te pregunta por algo que hayas hecho? ¿Qué? Pues entonces, a la buchaca. Si no lo pregunta será porque no le interese. Esa era la conclusión de mi padre todos los años. También no nos podemos olvidar de las comidas de Semana Santa. El potaje, la tortilla, tanto si era de patatas normales o de espárragos, depende del año, si iba a venir, y se cogía espárragos. Y si eran trigueros, mucho mejor todavía, y hilachos también. Y que no se nos olvide que hay una especie de cantar aquí en Garbayuela que lo dice bien claro. 3 días ahí en el año que se llena bien la panza. Pero antes era una, que se partió en 2. Esa cerca a la que se refiere el testamento, parece ser que a la muerte de sus antiguos propietarios la heredaron los padres de don Zenón Cabanillas, quienes las habrían tenido en su poder hasta mediados del siglo XIX. A partir de esta fecha no sabemos nada de la cerca en cuestión hasta que en el año 1908 aparecen 2 propietarios de ella. Un propietario, Facunda Camacho; otro propietario, Amador Díez Madroñero, que la dividen en 2 partes. La que daba a la Calleja la Virgen, que perteneció a Facunda Camacho, y la que limitaba con la de la Fuente Vieja, de Amador Díez Madroñero, de todo el mundo conocido en Garbayuela como el señor Amador. Los dueños de ambas partes adquirían la obligación de cumplir los testados, de tal modo que los años pares, por ejemplo 2024, para los herederos de Facunda, y los años impares, el que viene, para los herederos o los que tienen en su poder la cerca, la otra parte, la que linda aquí con la calle de la Fuente Vieja. De los descendientes de Facunda, al día de hoy siguen cumpliendo el testamento Araceli Ajenjo Ortega y Carmen Ajenjo Rivas. Y de los del señor Amador, Eusebia Díez Madroñero, que en paz descanse, por compra que hizo junto a su marido don Juan, también que en paz descanse, a los descendientes de aquel individuo, del señor Amador. Y ya como aclaración final os digo que las normas de lo establecido en el citado testamento continúan intactas y que además de llevar las famosas roscas que hoy se encargan a la panadería, tienen que llevar o deben llevar para el lavatorio de los pies las jarras con el agua, las palanganas, los paños, las toallas, que ellas mismas las guardan con muchísimo cuidado de un año para otro, ya que son todavía los mismos utensilios que utilizaba su abuela durante el tiempo que fue encargada de cumplir la carga. Yo creo que os habéis dado cuenta que su abuela fue también la mía. En esa misma noche del Jueves Santo, llegado el momento del Gloria, y mientras este era cantado por todos los fieles, los monaguillos hacían sonar todas las campanillas de la iglesia a la misma vez que repicaban las campanas de la torre. Eso se sigue hoy haciendo igual. A su término, todo quedaba en silencio y no se volvían a tocar ni campanas ni campanillas, porque a partir de ese instante empezaba a coger protagonismo un instrumento nuevo: la matraca. En Garbayuela, la matrácula. Este es un instrumento de percusión que puede ser de muchas formas, pero la de nuestro pueblo está formada por una madera seca de roble, de forma rectangular, de unos 40 centímetros. En la parte superior cuenta con un asa incrustada en la misma madera. De ahí, como es natural, sirve para agarrarla. Y en cada lateral hay una especie de martillo móvil de hierro que impacta en la madera cuando se gira la mano con fuerza, produciendo un sonido seco, raro y desagradable. Pues con este instrumento se llamaba a partir de ahora a asistir a todos los actos litúrgicos que habían de celebrarse, tanto a los oficios como a cualquier acto que hubiera en la iglesia. A avisar también de las procesiones, tocar el ángel, tocar también otra cosa que se tocaba al atardecer. Es decir, los monaguillos de entonces estábamos todo el santo día con el cacharro dando la castaña en la calle, dando la matraca en la calle. Este instrumento dejaba de sonar
la noche del sábado de gloria. A partir de ahí se guardaba y hasta el año que viene. Recuerdo cómo los monaguillos salíamos con el artefacto. Muchos ya de ellos no podíamos siquiera con él, por todas las calles del pueblo, avisando alguna actividad y mostrando cada uno nuestras habilidades en el arte de tocar la matrácula. Y recuerdo también como los mayores, como los padres, no sé qué, nos la quitaban para dar ellos su toque correspondiente personal. Y así seguimos al Viernes Santo. El Viernes Santo de día trascendía normal. Bares, la gente de los bares, guardando el ayuno y la abstinencia. En los bares normalmente no te ponían ningún aperitivo, bueno, tampoco ahora, es lo mismo, pero no te ponían ningún aperitivo de carne, ni algo que tuviera relación con la carne. Y pues a mediodía volvemos otra vez a nuestro tema, nuestro potaje, nuestra tortilla de lo que fuera, nuestro escabeche, nuestras tortitas de bacalao. Así que si el mes de abril venía un poquito calentito, las dormileras después en los oficios eran cojonudas. Y por la noche, la procesión del Santo Entierro. Hoy día, con la actuación de la banda de cornetas y tambores y la inclusión de nuevos pasos, muy bonitos por cierto, todo es diferente. Casi me atrevería a decir que la procesión ha pasado a ser un acto folclórico y festivo para muchos de los numerosos asistentes. Pero hasta hace unos 30, 35 años, esta procesión hacía estremecer a la concurrencia, o por lo menos a mí mismo me lo parecía, porque imaginemos cómo se desarrollaba la procesión. En primer lugar, toda la procesión discurría en silencio, en dos filas. En la primera, siempre al principio, iban los niños, las niñas, a continuación las mujeres, y más o menos el hermano barranquero organizando la procesión, que no había quien se saliera de la fila. Eso sí, al final, el cura presidiendo la procesión y detrás todos los hombres, pues en plan de todos juntos. En el centro de la calle, abriendo la procesión, el hermano Francisco Alcobendas, padre de Gregorio, con la tambora. Para que no lo sepan, una tambora es el bombo, un bombo, que él mismo tocaba en la aurora colgada a la cintura. Y un par de pasos o tres más atrás, otro, que también solía ser un auroro, con la matraca, en la mano. Detrás de ellos dos, una urna de color negro, con las paredes de cristal, portada por 4 hombres, sin capirotes ni sayas de ningún tipo. Y eso sí, siempre acompañada por 2 auroros con los faroles encendidos. Como veis, los auroros siempre formamos parte de todos los espectáculos en Garbayola. Un poquito más atrás, del Cristo yacente, la Virgen de la Dolorosa, también con 2 auroros, uno a cada lado, flanqueados por ellos, y portada por 4 mujeres en sus bandas, acompañadas también con esos auroros que he dicho antes. Todo iba en silencio, pero a cada momento el silencio se interrumpía, dando lugar a un recital muy particular. Y así todo el recorrido de la procesión, al término del cual casi todo el mundo se recogía en silencio a sus casas, pues Cristo estaba ya muerto y enterrado. No hace falta decir que esto que ocurre actualmente del botellón, de la gente en la plaza, por aquí iba a haber gente dando la castaña en la plaza. Y llegamos a la mañana del sábado. La mañana del sábado, pues también, muy normal. La gente a sus animales, la gente hace las 4 cosas principales del campo. Y lo único que se veía por ahí en las callejas y por el campo un poquito eran los 4 muchachos jóvenes, o 4 o 40, buscando la enramada. La enramada, pues en los eucaliptos de Zamorano, en los eucaliptos de la cerquilla. Y en el pueblo se veía a los niños chicos en ramas más chiquitas,
adornadas con flores, adornadas con chucherías, que se las llevaban, se las ponían a sus primas, se las ponían a sus vecinas, se las ponían a la gente con la que tenía compromiso. Y entonces aquellos niños, cuando llegaban a la casa, pues la dueña de la casa pues los ofrecía pues, sus chucherías, sus cosas, muy agradecidas, porque a su niña se le habían puesto la enramada, aunque tuviera la niña 3 meses. De todas maneras, de esto de las enramadas hablaremos ahora un poquito más. Pues vamos a seguir todavía con el Jueves Santo, digo, con el Sábado de Gloria. Entonces, por la noche, el Sábado de Gloria, veníamos a la misa de resurrección, se hacía igual que se hace ahora mismo, y después de la misa, todo el mundo a su casa, menos los mozos. Las mozas también se iban a acostar, los mozos no, porque se iban a organizar la fiesta de las enramadas. Pero antes de que os cuente la fiesta de las enramadas y lo que yo pienso de ellas, volvemos a la mañana del domingo de resurrección, en la que salíamos con el resucitado. No, otra anterior. Otra anterior. Otra anterior. Esa. Salíamos con el resucitado, que era un Cristo, que estaba hecho un Cristo, porque yo creo que le faltaba hasta una mano. Estaba esconchado por todos los lados, le faltaban horas de restauración. Pero es que la que se le venía encima no era para tenerle muy bien adornado. Aquel Cristo salía en unas andas prácticamente sin ningún tipo de adorno. Al principio le sacaban muy serio por la autoridad competente. El alcalde, que siempre iba a todas las procesiones, y sus concejales. Toma nota. Y luego le sacaban por la puerta de la iglesia que da a la plaza. Las mujeres salían por la puerta que da a la calle larga y seguían su procesión normal. Los hombres, con el resucitado, salíamos en sentido inverso. Por la calle San Pedro para allí, para juntarse las ambas imágenes, en la puerta de Gabino, en la puerta más o menos, por ahí en la esquina. Ahí es donde ahí era donde se juntaban. Pero volvemos otra vez a esta imagen. En el momento en que esa imagen salía por la puerta de la iglesia, automáticamente 4 mozos, que por lo general habían estado las enramadas toda la santa noche, se tiraban al resucitado, quitaban a los que llevaban las andas, se las quitaban, se ponían ellos y aquí empezaba la procesión de verdad. De un lado para otro. El resucitado una vez daba en el tejado de que tenía Gabino unas paredes muy bajas ahí enfrente de la puerta de Ángel. Otras veces nos caíamos, otras veces y así iba avanzando la procesión hasta llegar a la puerta de Emiliano, donde se juntaba con la Virgen. Al juntarse, pues claro, júbilo por todos lados, aleluya, aleluya y tal. Se soltaban golondrinas, se soltaban palomas, se soltaba todo lo que se quería, se soltara. Pero a la misma vez, 4 o 5 escopeteros que estaban escondidos en la puerta del rincón de Emiliano, tiraban 4 salvas de honor, buenos gatillazos, y algunos hasta apuntaban a las golondrinas y a las palomas que habían. Así seguía la procesión hasta llegar otra vez a la puerta de la iglesia, donde otro grupo de escopeteros, o quizás los mismos, estaban allí también apostados y volvían a disparar otra salva de honor, y aquí paz y después gloria. Después de aquella de procesión, se decía su misa, y una cosa muy curiosa también en Garollola, que yo creo que también es propia de muchos pueblos más, era que se repartía agua bendita en los tarros que llevábamos, bien en un recipiente cualquiera, y con aquella agua bendita se bendecían los rincones de la casa para proteger pues, de todas las posibles incidencias que pudieran suceder a lo largo del año. Eso yo creo que ya este año, yo creo que ya no se celebra, pero a lo mejor sí, ¿no? Ah, sí. Bien. Y entonces ya hemos acabado ya la Semana Santa y vamos a las enramadas. Vamos. Antes todo el mundo sabe lo que es una enramada, ¿verdad? Pero antes vamos a hablar del origen de ellas. ¿Qué son las enramadas? ¿De dónde salen? ¿Cómo vienen? ¿Por qué? Unos dicen que su origen está en la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot de los judíos. El símbolo más visible del Sukkot es una pequeña caseta, en la que se ordena a los israelitas que vivan allí durante los 8 días. Ahora bien los podían ordenar si fueran también. Las familias judías construyen estas chozas improvisadas en sus patios y balcones, que las decoraban con frutas de colores, con flores, con cintas, con cuadros. Iban a vivir allí 8 años, 8 días, y entonces, entre más confortable fuera el recinto, mejor. Para uno,
Ese es el origen de las enramadas. Otros opinan que su origen es la fiesta fenicia llamada Mayumea, que ensalzaba la primavera y que en España concretamente dio lugar a la festividad de los mayos. Y los hay también que piensan que puede descender de la Floralia romana, que también era otra festividad que simbolizaba la renovación del ciclo de la vida y que se asocia a Flora, la diosa de las flores, de los jardines, de la primavera y la protectora de la mujer. Pero he encontrado que las enramadas también es una tradición festiva que se celebra en muchos pueblos de España. Que en las ventanas de las casas de cada pueblo se quedaban engalanadas con ramas de olivo, de cerezo, de almendro o de cualquier otro árbol del país. Y que esta tradición, perdida ya en muchas localidades, consistía generalmente en que los mozos rondaban a las mozas que les gustaban o a aquellas que las tenían cierta simpatía. E incluso he visto como algunos pueblos tenían su origen en cultos de carácter generativo propios de comunidades endogámicas, como dije al principio, que se oponían a que cualquiera de sus miembros buscase vínculos maritales fuera de su clan, fuera de su tribu, fuera de su pueblo e incluso en algunos casos fuera de su propia familia. Pero, por ejemplo, vemos una foto muy reciente en Pinofalanqueado, pueblo de la provincia de Cáceres. Es una fiesta que procura el emparejamiento mediante sorteo, en un lugar, una bolsa, nombre de los hombres, en otra bolsa de las mujeres, se saca fulanito con menganita, ¡plá! Y ahí se van formando esas parejas que estamos diciendo. Esa fiesta que procura el emparejamiento temporal de mozos y mozas solteras del pueblo a fin de facilitar futuros noviazgos. Es natural, si es que ese era el origen de las enramadas. Esta fiesta, en Pinofalanqueado, se sigue celebrando cada 23 de agosto, que es el día de San Bartolomé, y está declarada por la Junta de Extremadura como fiesta de interés turístico regional. También en Toro, en la provincia de Zamora, se celebra la noche del San Juan, que es del 23 al 24 de junio. Antiguamente, esa noche mágica, los muchachos del pueblo adornaban con ramas de árboles y flores el balcón de la casa de las mozas a las que pretendían. La rama de cerezo era la utilizada como la declaración de amor, como aquí puede ser la de eucalipto. También utilizaban otras plantas con diferentes significados. Si era de álamo, dicen que significa te amo. Si era de nogal, que te quiero hablar. Si era de olivo, que te quiero, pero que te olvido. Pero no todos los mensajes eran bonitos. Y si algún chico había sido rechazada por una chica, posiblemente le llenaba la puerta de huesos. En Ávila, en un pueblo llamado Cuevas del Valle, en Ávila. En Cuevas del Valle, la víspera de la Pascua Florida, domingo de Resurrección, igual que aquí, los mozos con cierto sigilo han hecho acopio de ramas y arbustos del monte, que en la madrugada del domingo de Resurrección colocarán en la casa de las mozas del pueblo, que en general serán sus novias, o sus hermanas, o sus primas, o sus amigas, y según sea el aspecto, así será de grande y hermosa la enramada. Lo que no he visto es qué condición hay que poner para poner la enramada. No sé si es también por suerte, por sorteo, no sé si también organizan algún tipo de subasta como aquí, no lo sé. Simplemente que ese pueblo aparece el domingo de Resurrección con las calles adornadas a todo trampo. Y también en Alcaracejos, que es un pueblo de la provincia de Córdoba, yo creo que uno de los fruteros que viene por aquí es Alcaracejos, es la noche del 28 al 29 de junio, cuando los jóvenes colocan hierbas o paja en las puertas de las viviendas de otros y otras jóvenes. Y según lo colocado, varía el significado del mensaje que se desea transmitir. Aquí no creo yo que haya falta averiguar el mensaje, ahí está más claro que el agua.
Bueno, y ya nos vamos acercando. Y en Tamurejo, que le tenemos aquí bien cerquita, los muchachos adornan las puertas de las jóvenes con ramas de álamo el día de la Cruz de Mayo. Reciben el nombre de mayos y mayas, y ellos son los encargados del adorno, y ellas corresponden al día siguiente invitándolos a natillas, que claro, previamente han cocinado normalmente sus madres o sus abuelas. Hasta ahí bien, ¿verdad? ¿Y en Garbayuela? Hablar de las enramadas en Garbayuela hoy es empezar una discusión entre los que están a favor y los detractores. Para estos últimos, la enramada es un insulto a las mujeres. Según ellos, es considerada como un objeto que se subasta, que se compra, que se vende al mejor postor. Opinan que es un acto machista, propio de una sociedad en la que las mujeres han estado sujetas al maltrato, al ultraje, al insulto. Y no, de eso nada, eso no es. O yo por lo menos no lo entiendo así. Para mí, la tradición de charlar enramada es una manera de homenajear a la mujer, a las mujeres de Garbayuela. En este caso, como hemos visto, que lo hacen igual en otros pueblos. E incluso es una manera muy sutil de buscar pareja, como en el caso de Pino Franqueado, en la provincia de Cáceres. Y después de haber investigado sobre este asunto y de leer las opiniones de distintos sociólogos y etnólogos que saben mucho más que yo del tema, yo me mantengo en mi opinión, me afianzo mucho más y me convierto en otro mucho más defensor de las enramadas. Y sigo pensando también que era una manera de presentarlas en sociedad, hasta el punto que desde bien pequeñas eran los padres, los hermanos, los primos, los que ponían pequeñas enramadas adornadas con flores y golosinas a la moza de la casa. Y ya de mayores se sentían orgullosas de ver su enramada en la ventana o en el tejado, sin reparar en quién había sido el postor. Por supuesto, si este era del agrado, mucho más contentas. Hasta el punto que, si era así, esas enramadas aguantaban allí puestas todo el año, hasta que se secaban o hasta que había que quitarlas por tener que blanquear la fachada de la casa. Y aunque los detractores piensen lo contrario, en la mañana del domingo de resurrección, rara era la joven que no se asomaba con expectación a su ventana, al tejado de su casa, para comprobar si se la habían puesto. Y a continuación interesarse por quién había sido el autor. Y aquí está la cosa. ¿Y cuánto había valido? Noticia que no hacía falta que la buscara porque se la iban a dar a su casa rápidamente. Pero como he dicho antes, aquí está el problema. ¿El valor de la joven? No. La joven no se pone en venta. La joven no se subasta. Eso sería una aberración propia del comercio de esclavos. Esta tradición es mucho más bonita, más romántica, diría yo. Se subasta el privilegio de ser el único mozo que ese año puede ponerle a la enramada. No la muchacha ¿qué coño se va a subastar? El derecho de ponerla a una enramada. Eso es lo que se subasta. Y si lo consigue, algunas veces abonando una gran cantidad de dinero, la joven no adquiere ningún compromiso. Ni siquiera bailar una pieza en el baile que se organizaba al día siguiente. No se compromete a nada. No se compromete ni a darle ni las gracias. Incluso había muchachas que despreciaban al muchacho públicamente. Lo mismo en el baile o antes en los paseos que andábamos para arriba y para abajo. Claro está que si ella quería, a partir de ese momento había una excusa para iniciar una relación que podía seguir un noviazgo y averiguar dónde podíamos acabar. Ese era el mensaje que el mozo quería transmitir por medio de la enramada. Bien fuera de eucalipto, bien fuera de madroña, bien fuera de durillo
o de otra planta cualquiera que no fuera ni malvas, ni ortigas, ni cardo, ni forraje. Esas sí que indicaban desprecio. Lo mismo que hemos visto el desprecio en otros pueblos con los huesos o con la paja. Yo ignoro cuál es el origen de las enramadas en Carrayuela y cómo llegó aquí esta tradición. Una tradición que hemos visto que es más propia de los pueblos de Castilla y León. ¿Pudo llegar a la misma vez que la danza a través de la transhumancia? No lo sé. Lo que sí sé es cómo se desarrollaba antes. Antes que un grupo de, no sé cómo calificarlos, cafres, se empeñara en desvirtuarla poniendo malvas, cardo o forraje sin ton ni son, a diestro y siniestro, a base de asociarse, juntando todos el dinero y quedándose con aquella pequeña licitación que se hacía aquella noche. Y así, de esa manera, consiguieron que las muchachas, las jóvenes de este pueblo, que antes participaban porque era una gran fiesta, lo mismo de noche que al día siguiente, odiasen ese día. Un día que fue muy alegre, muy festivo y que ha desaparecido. Y aunque hoy todavía se puede ver alguna enramada, esas son de este año, esa ventana, esas enramadas ya no son válidas. Esas enramadas ya las ha puesto un familiar, posiblemente el padre o posiblemente el hermano, ya no son válidas. Pero eso sí, yo al que ha puesto esas dos enramadas le alabo el gusto y desde aquí le aplaudo su iniciativa. Buenas noches. Tenía más cosas preparadas, pero yo ya he visto que ya os vais cansando, porque la jornada ha sido muy larga. Nos vamos a ir retirando a la puerta y nos vamos a meter una cerveza para el cuerpo, que parece que tiene organizado esto. Me dice que todavía hay otro.